Buenas noches. Vamos a continuar en este discipulado de los viernes, en el cual estamos viendo doctrinas básicas. Terminamos la semana pasada con angelología, ángeles, demonios, obviamente ahí ha incluido Satanás. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a ver cuántas clases nos llevamos. Yo creo que al menos 3. Pero, no importa el número de lecciones, sino más bien recordemos que no hay prisa, vamos a ver lo que tengamos que ver, el tiempo que nos tengamos que tardar, pero que es importante que el pueblo, los hijos del Padre, todo creyente, tenga conocimiento de él. Dice la Escritura que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y algo que hoy está imperando en las congregaciones, en las iglesias, es precisamente busca las manifestaciones de dones, se busca los bienes materiales, se busca ver la mano de Dios, pero no se conoce nada de él, ni nada de todo lo que en la Escritura se habla. Y por eso en esta noche vamos a continuar con esta serie de doctrina básica o doctrinas fundamentales. Y el siguiente tema que vamos a empezar el día de hoy es el hombre, antropología bíblica. ¿Y de qué habla esto? De que todos los hombres están bajo la autoridad y soberanía del Padre. Vamos a orar antes de empezar. Señor bendito, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad sobre nuestras vidas. Gracias porque eres bueno con nosotros. Y te ruego, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo esté en este lugar, tome el control. Todo impedimento, toda cosa que quiera distraernos sea quitado. Y Espíritu Santo, tú sé el que guíe, el que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros espíritus están perceptibles y podemos recibir en esta hora de lo que tú quieres que aprendamos y entendamos y conozcamos, y sobre todo sea revelación tuya. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, la antropología bíblica es la doctrina que estudia al hombre según la revelación divina. Hay antropología no bíblica que habla sobre los orígenes del hombre, pero obviamente desde no un principio o una base bíblica, sino desde el tema arqueológico, científico. Y eso no lo vamos a tratar hoy porque en muchas ocasiones es completamente contrario a lo que dice la Escritura. Y hablando de la Escritura, de esa revelación divina, vamos a ver su origen, naturaleza, propósito, caída y destino eterno. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto al hombre, al ser creado? Ya vimos teología, que es la doctrina que habla o estudia o trata de entender toda esa parte del Padre. Recordamos que al Padre no se le estudia, se le conoce. Vimos también cristología, todo lo que tiene que ver con el Hijo. Ya vimos pneumatología, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya vimos bibliología, que es todo lo que tiene que ver con las Escrituras, la palabra del Señor. Vimos angelología, que habla todo lo que tiene que ver con los seres creados. Y hoy toca antropología con todo lo que tiene que ver con el ser humano desde el punto de vista bíblico. Antropología bíblica que vamos a ver no se basa en filosofía o ciencia humana, sino en lo que el Señor, el Creador, el Hacedor de nosotros, revela a través de su palabra acerca de la creación y el propósito humano. Y algo aquí importante es esto. A veces, no sé si te ha tocado ver o toparte con personas que no saben por qué están aquí en esta tierra, ni saben por qué existen, ni cuál fue el propósito por el cual fueron creados, y pueden pasar toda una vida buscando este propósito. Pero si no vas a la Escritura bíblica, si no vas a los principios revelados por el Padre creador y hacedor de todo lo que existe, para entender quiénes somos y por qué estamos aquí, simplemente nuestra búsqueda es infructuosa hasta que no lleguemos a Él. El hombre es la creación cumbre de toda la creación. Fuimos hechos a imagen del Padre, con capacidad moral, espiritual e intelectual. Eso nos hace diferentes a cualquier otra creación
y fuimos hechos para tener una comunión con el Padre. Está centrada esta antropología en la naturaleza humana, de la humanidad, y todo lo que tenga que ver con el hombre, desde su creación, imagen de Dios, naturaleza humana, estado original, caída, pecado original, depravación y capacidad espiritual, redención y restauración en nuestro Señor Jesús. Empecemos con esto, dice Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y quiero empezar con esto porque quiero que podamos entender en todo el concepto universal de todo creado, del universo, del cosmos, de todo lo que hay. ¿Qué parte jugamos nosotros en todo esto? En alguna ocasión hablaba sobre el tamaño o dimensión que nosotros tenemos en toda la humanidad. Si nosotros fuéramos, piensa en el organismo, el componente más pequeño que puede existir, un átomo. Voy a ir a algo un poquito más grande. Imagínate cómo nos ve una hormiga respecto a quienes somos nosotros. Una hormiga, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros de tamaño con respecto a nosotros. Yo en mi caso mido 1,83. ¿De qué tamaño me verá la hormiga? ¿De qué tamaño te ves tú respecto a los animales más grandes como un elefante o una ballena? ¿Qué tamaño tenemos nosotros respecto al planeta Tierra? ¿Has pensado alguna vez en el tamaño de la Tierra cuando ves un mapamundi y el puntito minúsculo, insignificante y casi prácticamente invisible al ojo humano respecto al tamaño que tenemos? Si te has metido a Google Maps y extiendes y abres la toma hasta el tamaño donde ves el planeta completo, el continente completo, con los mares y océanos alrededor, y empiezas a acercar la cámara en un zoom a la ciudad y a donde estás, ¿de qué tamaño te ves? ¿No? Y estamos hablando del planeta Tierra. Y si después nos vamos a algo más grande respecto al que el planeta Tierra viene a ser el tamaño como de una canica respecto a un balón de básquet que es el Sol, y así vas expandiendo toda esta dimensión de lo que somos. Realmente somos una pizca minúscula, prácticamente invisible, no porque seamos invisibles, sino porque no estamos a un tamaño en el cual estamos reconocidos de primera en todo lo que ya conocemos como universo. Y si a eso agregamos que el universo no ha podido ser contemplado, conocido su tamaño, pues somos prácticamente nada. Bueno, pues esta nada es la creación hecha por el Padre, en la creación en la cual puso de sí mismo en él. Y no solamente con eso, sino que tiene de memoria de nosotros. Esto es que nos tiene presentes en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia que tenemos, en todos los millones de seres humanos que existimos. No tiene a ningún ser humano el Señor olvidado. A todos nos conoce por nuestro nombre. ¿Y por qué fue así? Porque el Señor nos creó en la descripción que viene en Génesis 1. Y tenemos que entender esto. El Señor nos creó de manera directa, personal y especial. A diferencia de lo demás que hay en la creación, animales, plantas, tierra, mar, planetas, estrellas, lo que quieras, a todo eso dice la Escritura que Él dijo y fue hecho. Aún la luz, Él dijo y fue hecho. Pero el hombre fue hecho con toda la intención y el cuidado. Por eso se habla que es de forma directa, personal y especial. No somos producto de la evolución ni del azar, sino de un acto soberano de su voluntad. Él lo decidió. Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, Yahweh el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto, si lees el contexto, dice, en este hagamos, viene la voluntad implícita de un propósito o un fin determinado. Cuando tú dices, voy a hacer un viaje, ¿a dónde quieres llegar? Tienes un fin. Cuando una ama de casa, una mamá dice, voy a hacer un postre, tiene un fin. No va a agarrar masa nada más por hacer. Tiene el objetivo de hacer algo que ya se decidió. Voy a hacer un trabajo, voy a hacer una diligencia. Toda esa parte que decimos hacer es porque llevamos un fin. O dime si haces algo sin llegar a un fin. Difícilmente. Voy a hacer la tarea. ¿Y cuál es tu fin? Terminar todo lo que en la escuela me dejaron de encargo. Voy a hacer un trabajo que me encargaron en la oficina. ¿Y cuál es su fin? Llegar al objetivo final de ese encargo. Así el Señor, cuando dijo, hagamos al hombre, Él tenía un fin establecido para hacer tú y yo, para que señoreásemos sobre todo lo creado. Génesis 2:7. Entonces, Yahweh, Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esto que fuimos hechos es, Él nos diseñó, Él nos pensó y así nos moldeó con el barro. Decía una canción que cantaban en los 60 Enrique Guzmán, hablando sobre esto de 100 kilos de barro, creo que se llama. Y habla sobre la creación, dice, con solo barro lo formó en su creación perfecta. Dice que su obra plasmó en lo que él hizo. Habla esa canción, no sé si sea cristiana o no, pero el mensaje es cierto. Fuimos hechos con un propósito y un diseño por él. La creación del hombre es el clímax del relato de Génesis. La parte cúspide de toda la creación de Génesis fue el hombre. A diferencia de los animales, Dios formó al hombre, el Padre formó al hombre y le dio aliento de vida, sopló de él para que tú y yo existiéramos, mostrando en esto un acto personal y único. En ningún otro ser tomó este detalle de diseñarlo, de moldearlo y de soplar aliento de vida. Y de hecho el hombre posee una doble naturaleza. Una, la material, dice que fuimos formados del polvo en lo que acabamos de leer en Génesis 2:7. Eso establece la naturaleza física que tenemos como seres humanos y la relación con la creación material. No fuimos hechos al aire. Tú y yo tenemos una parte corpórea, física, palpable, y la cual podemos ver y sentir. Eso también explica la mortalidad del cuerpo. Tiene un fin. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano es un ser finito en la parte física, y esto es, a diferencia de lo infinito que no tiene fin, lo finito sí tiene fin. Y eso significa que tenemos un principio y tenemos un momento de término en esta vida física y terrenal que tenemos. Y tenemos una parte inmaterial que es lo que vino con el soplo divino, que es lo que nos da alma y espíritu. Dios sopló, el Padre sopló en el hombre aliento de vida. Dice el texto, y fue el hombre un ser viviente. A diferencia de los animales, peces, perdón por algo que me pica el ojo. A diferencia de todos los animales creados, aves, reptiles, peces, monstruos marinos, animales terrestres que se arrastran, los que vuelan, etc., todos nacieron o aparecieron ya viviendo. ¿Me explico? Ya cuando fueron hechos ya estaban caminando con los ojos abiertos, respirando, etc. El hombre fue diseñado, fue moldeado en el barro y le fue puesto aliento de vida. Cuando un bebé nace, ya desde su concepción ya viene vivo, no es algo que está inerte
y después recobra vida. Piensa en un robot. Estoy pensando en, ¿te acuerdas del auto increíble, Kit? Era un auto que hasta que no le pusieron batería, recibió conciencia, ¿no? Hablando de la computadora interna que trabajaba y hablaba supuestamente con el personaje. Hasta que no lo activaron, funciona. Hoy tenemos muchas cosas que hasta que no, yo puedo tener una lámpara y hasta que no la prendo, tiene función. Así el hombre fue diseñado. Él nos formó, pero hasta que no sopló en nosotros fue como tuvimos vida y dice, llegamos a ser un ser viviente. Este acto indica que el origen divino de la vida humana y su dimensión espiritual, porque el Señor puso de su naturaleza en nosotros, esto es, de su espíritu. Y obviamente creó un alma. La creación del alma vino cuando fue un ser viviente. A diferencia de los animales, algo que nos diferencia de ellos es el raciocinio. Esta parte en la cual tú y yo tenemos sentimientos, emociones, voluntad y mente. Y todo esto es lo que llamamos o conocemos como la personalidad de la persona. Valga la redundancia, ¿verdad? La personalidad del ser humano, ¿no? Esa parte que nos hace diferentes a los demás. La vida humana es la unión del cuerpo y el aliento divino. La Biblia presenta, la Escritura presenta al hombre como una unidad viviente. No es que tengamos un espíritu por acá, un alma por acá y un cuerpo en otra parte, no. Entendemos que todos actuamos en una misma unidad. En este cuerpo está la manifestación del espíritu que cada uno tiene y del alma, que es lo que permite que, por ejemplo, tú y yo ahorita estemos interactuando. Tú ves en esta parte física la manifestación de la personalidad y el carácter que yo tengo y que tú tienes y que cada uno lo tiene como individuo. Dentro de esa creación también viene la parte de la creación de la mujer. La mujer fue creada como ayuda idónea del hombre. En Génesis 2, 18 al 23 puedes leer todo este pasaje en el cual dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice la escritura que el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño y de su costilla, de su costado, no es costilla, es costado, salió o fue formada la mujer. Verso 23 dice, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el Señor no se le fue nada en cuanto a la creación. La creación de Eva muestra igualdad en dignidad y la parte complementaria que se pone en función en la relación entre el hombre y la mujer. No es que uno sea mayor que el otro en cuanto a que uno sea mejor que el otro en dignidad, no. Lo único que debemos entender es que el hombre, como varón, lleva la responsabilidad en cuanto a los resultados que se formen o que resulten de, por ejemplo, una familia, ¿no? El hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. De hecho, mientras no entendamos que el Señor hizo a la mujer para que el hombre se mantuviera, pero no le está quitando responsabilidad al hombre. Pero no me voy a meter en ese tema porque ni siquiera tiene que ver con esto, ¿no? Pero tenemos que entender esto. Es el complemento idóneo, perfecto, ideal que el hombre puede tener. El hombre no está hecho para vivir con un león o con un chango, o mucho menos para decir que descendemos del chango. Nada de eso. El Señor nos hizo y nos hizo con una ayuda idónea. Ahora, desde la escuela, yo recuerdo cuando iba a la primaria, venía esta lucha o confrontación de es que la evolución dice que venimos del chango y que
venimos de una Big Bang, una gran explosión, y fuimos desarrollándonos y creciendo y evolucionando, etcétera. Y a los que somos creyentes desde infancia, eso nos causaba un conflicto en cuanto a convicciones. De decir, oye, pero es que la Escritura dice que fuimos creados por Dios, por el Padre Celestial, pero en la escuela me dicen que descendemos de un chango. La realidad es que aquí no vamos a tratar al respecto esa confrontación, porque lo que estamos hablando es la verdad manifestada a través de la Escritura, en la cual dice que el Señor nos creó. Hechos 17, 24, 26 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como él si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y lo que está hablando aquí Pablo en Hechos, viene a decir, fuimos hechos por el Padre Celestial. No fuimos inventados ni la evolución. De hecho, los científicos en la evolución han caído en contradicciones en cuanto a los tiempos, y encuentran algo que lo meten a la prueba de carbono y se les hace de tiempo y hacen un reacomodo. De hecho, los grandes científicos han llegado a la conclusión de que no somos obra de la casualidad. Hubo una mente maestra, intencional, que creó todo lo que existe. Entonces, Dios decretó que a partir de Adán y Eva descendiera toda la raza humana por medio de la procreación natural. ¿Recuerdan lo que les dijo? Multiplicaos, fructificad y llenar la tierra. La tierra fue hecha para ser llenada y habitada por los seres humanos. Job 41:11 dice: ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Está hablando el Padre, diciendo, yo no estoy en competencia de ver quién fue primero, no, yo lo hice. Todo está debajo mío. No lo estoy diciendo para que alguien me pague el favor, no. ¿Y qué está diciendo? Él no tenía necesidad de hacernos. Él no nos hizo porque Él necesita adoración. Le damos adoración porque Él es digno, pero no fuimos creados porque Él necesitara. Cuando un carpintero hace un mueble, ¿por qué es? Porque alguien necesita dicho mueble. Imagínate que el carpintero se pusiera a hacer muebles nomás porque le gusta, ¿no? No, tiene un fin. Hace un mueble y busca quien lo compre para que se lo pague y tenga una retribución. El Señor no. Fuimos creados para Él gozarse en hacernos. Le damos adoración porque Él es digno, no porque Él necesite que se lo demos. Hechos 17, 24, 25, lo acabamos de leer hace ratito. Todo fue creado por Él. Y Él puso aliento de vida en nosotros. Isaías 43, 6 y 7 dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y todo esto de fuimos creados y nos formó y nos hizo para su gloria, es para que Él sea reconocido, para que Él sea magnificado, para que Él sea alabado y adorado. Él nos hizo, y aunque tú no le des adoración, en ti y en mí Él es exaltado. ¿Quién más puede dar vida? Por eso Él es exaltado. ¿Quién más puede crear lo que Él hizo? Por eso es reconocido. Por eso le damos la gloria al Señor, ¿no? Porque es el reconocimiento que Él merece por lo que
Él ha hecho. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En consecuencia, los seres humanos deben deleitarse en el Señor y procurar conocerlo. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Yahweh, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hasta que el hombre no entienda que la adoración a Él no es algo que nos perjudique, sino es algo bueno para nosotros y que inclusive en eso nos podemos gozar, el hombre está muy lejano de entender el propósito de por qué está aquí en la tierra. Salmo 42:1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y para complementar esto, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fuimos hechos por Él y Él espera que nosotros le busquemos, que nosotros tengamos hambre y sed de Él. Y de hecho no es una vergüenza decir, tengo necesidad de ti. De hecho viene a ser un reconocimiento y un sometimiento a su voluntad, es decir, te necesito, te anhelo, quiero más de ti. No es para pasar vergüenza ni para que nuestro ego sea menospreciado, no. De hecho, lo contradictorio al pensamiento humano es reconocer que necesitamos de Él, nos pone en una posición en la cual Él es exaltado y Él puede trabajar en nosotros y obrar en nosotros. Entendiendo eso, entonces pasemos a lo siguiente. Somos hechos su imagen y semejanza. Ya entendimos que Él nos creó, que no había necesidad y que nos podemos gozar en Él por haber sido creados. Pero veamos, dice la Escritura, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esto de hechos a imagen de Dios se refiere a la naturaleza o estructura con la que Dios creó al ser humano. Significa que el hombre refleja a Dios en su ser. Esto es, tenemos la capacidad de pensar como el Padre. Tenemos la capacidad de decir que es la voluntad. Capacidad de distinguir entre el bien y el mal, moralidad. Capacidad de relacionarse con Dios, espiritualidad. Y autoridad delegada, dominio sobre toda la creación. Y estos aspectos que tiene el Padre, Él los comparte con nosotros y por eso estamos hechos a su imagen. Génesis 1:26 leemos, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De hecho, imagen y semejanza no se refieren a lo mismo. Y ahorita vamos a ver, ahorita vimos que imagen es la estructura del Padre manifestado en nosotros. Reflejamos a Dios en quienes somos. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen no se perdió totalmente con la caída. El ser humano sigue siendo a imagen de Dios, aunque esta imagen está dañada. De hecho, Satanás busca pervertir esa imagen con la cual fuimos hechos. Que esa libertad que tenemos de decisión, de pensar, de distinguir, discernir entre el bien y el mal, estén apagadas y con eso causar un agravio al Padre. Mientras Él gana al respecto, Él se siente regocijado en decir, su creación se voltea contra Él. La semejanza de Dios se refiere más al carácter, condición moral del hombre cuando fue creado, es decir, ser parecido a Dios en santidad y justicia. Ahorita vamos a ver cuál era nuestro estado original. Pero
cuando nosotros fuimos hechos como Él. La imagen es parecernos a Él y la semejanza es ser como Él. ¿En qué aspectos? En santidad, justicia, amor, pureza moral y comunión perfecta con Él. Aquí manifestamos lo que Él es en nosotros. ¿Recuerdas que hay unos atributos incomunicables que son atributos exclusivos de la divinidad que no se comparten con el hombre, como omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, eternidad? Son atributos que hacen a Dios Dios, ¿no? Pero los aspectos o los atributos comunicables son la esencia del Padre manifestada en nosotros, como santidad, justicia, amor, pureza moral y comunión. Somos santos porque Él es santo. Manifestamos amor porque Él es amor. Si actuamos en justicia es porque Él es justo. Su esencia la pone en nosotros, su carácter en nosotros. Mientras la imagen significa esas capacidades que tienen el Padre de decisión, de voluntad, de discernir, de capacidad de relacionarse, ser espiritual y esta parte que se nos olvida, tenemos dominio sobre la creación. ¿Eso qué diría? Que nosotros no tenemos la facultad, o no tendríamos por qué, por ejemplo, tenerle temor a los perros, porque es un ser creado sobre el cual tenemos la autoridad. ¿Y cuántas personas hay que le tienen miedo a los perros? O a las cucarachas, o a algún roedor. Y yo diría, y la indicación bíblica diría, ¿y por qué? Si Él nos puso sobre de ellos. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está hablando de la semejanza. Cuando habla de justicia y santidad de la verdad, está hablando de los atributos del Padre manifestados en nosotros. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del Dios que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La semejanza sí fue profundamente perdida y corrompida en la caída. De entrada dejamos la santidad de lado. El amor, la justicia, piensa ahí en todos estos atributos comunicables que el Padre nos dio, los cuales simplemente dejamos de serlos. En lugar de mostrar misericordia, porque Él es misericordioso, somos egoístas, altaneros, altivos, pensamos en nuestro beneficio antes que los demás, etc. Esa es la parte de la semejanza en la cual fue corrompida, y lo cual significa que implica que necesita ser restaurada a través de la salvación. Cuando nosotros somos restaurados ante Él, ¿te has dado cuenta? Yo el otro día comentaba esto. A lo mejor será chistoso o no, pero antes de tener una relación más profunda con el Padre, yo veía escenas emotivas en políticas y mi corazón era duro como para decir, qué ridículos. ¿Cómo puede una persona chillar por tal escena o por tal acción? Pero cuando tu espíritu es tocado, manifestado el Espíritu en ti, y tus emociones son cambiadas por Él, que dice que el corazón de piedra es hecho de carne, yo he percibido en mí, por ejemplo, que hay escenas emotivas que sí me mojan los ojos, ¿no? Y antes no. Un ejemplo más palpable y vivencial. Antes yo pasaba en la calle, veía gente en necesidad y su necesidad me era ajena. Simplemente hasta los ignoraba, ¿no? Esa es la verdad. O hasta me hacía como que no los veía. Y hoy no. Hoy soy movido a misericordia. Y si veo la necesidad de alguien en la calle y estoy movido a misericordia, ya no me resisto. Si puedo darle, le doy.
Y esto viene de esa semejanza que teníamos de Él, que fue corrupta, que fue dañada, que fue destruida en nosotros y que al tener salvación vuelve a estar en nosotros. ¿Y por qué? Porque su Hijo Jesús ahora vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El hecho de haber sido creado a la imagen de Dios separa a la humanidad del resto de la creación. Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y esto de estoy maravillado es algo que a nuestro raciocinio impacta. Algo que a nuestro raciocinio dice, ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo último que te pudo sorprender a ti? Piénsalo. ¿Qué fue lo último que te maravilló? ¿Y sabes qué? Es la manifestación de la gloria de Dios hacia nosotros. Y esa capacidad de ser maravillados es porque nuestra alma lo reconoce. El hombre tiene un parecido personal, espiritual y moral con el Padre. Es una semejanza mental, moral y espiritual. Moral, ya hablábamos de la rectitud original. Fíjate cómo fuimos. Voy a adelantar un poquito, viene relacionado, pero el hombre tiene, cuando fue creado moral y con rectitud moral originalmente. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay personas que te pueden llegar a decir, es que Dios se equivocó con nosotros, nos hizo pecadores. No, el diseño original no fuimos hechos pecadores. Hablamos de los demonios la semana pasada y comentaba esto. El demonio no fue creado demonio. El demonio fue creado un ángel que se corrompió y cambió su naturaleza a ser no la voluntad del Padre, sino ser perversidad y maldad. Así el hombre, dice la Escritura, fue hecho recto y perfecto. Que se haya desviado buscándose lo malo no implica que así haya sido creado. Mentalmente tenemos la capacidad de razonamiento y conocimiento. Isaías 1:18. Por aquí se acabó la música. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Isaías 1:18 dice que estemos a cuenta. Y esto de estemos a cuenta es por arte de magia, no viene a ser una decisión de acércate para ser limpiado. Y en eso tenemos razonamiento y conocimiento. El razonamiento nos da la capacidad de recibir información, revisarla, es que no quiero caer en repetir el término. El razonamiento es esta capacidad de acomodar ideas para llevar a un fin. Eso es razonar. Y entonces, si estar a cuentas con el Padre es tener razonamiento y conocimiento, decir, me equivoqué y esto me lleva a muerte. Por eso dice Romanos, renovaos en vuestro entendimiento, cambien la manera de pensar. ¿Tú puedes hacer que un animal cambie su manera de pensar? Fíjate cómo son los animalitos, ¿no? Por ejemplo, los perritos. El perrito siempre está alegre de verte. Y tú lo puedes regañar y enojarte con él y hasta decirle, lárgate de aquí, no te quiero ver. Pero el perrito nada más lo volteas a ver y le haces una carita así o una expresión así. El perrito viene inmediatamente y te mueve la cola. Digo, yo lo veo con mis dos cachorros perros, ¿no? Así son ellos. Se alegran de verme. Y a veces hacen sus travesuras y hay que regañarlos.
y hasta luego jugando les hago, ay, estoy enojado contigo, no te quiero ver. Y le vuelvo a pasar y nada más le digo a mi perrita Kefra, le digo, nena, y vienen corriendo y ya me está brincando y todo. Ellos no pueden cambiar su forma de pensar, ni su forma de reaccionar, nosotros sí, por la capacidad de razonamiento y conocimiento que tenemos. Y tenemos la parte espiritual. Génesis 2:7 leíamos que el Padre formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Job 20:3 dice, la reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. 1 Corintios 2:12-14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Oye, pero somos seres humanos. Sí. Y por eso Job dice que hay un espíritu de inteligencia en nosotros. Somos un ser viviente. Tenemos un cuerpo físico, pero tenemos una parte espiritual, no palpable, pero sí manifiesta. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De hecho, tú hablas cosas espirituales con alguien muy carnal y te tira de loco. ¿Lo has visto? Cuando tú metes lo espiritual en las cosas, por ejemplo, decir que una persona es espiritual cuando ves, no porque hable de Dios en cuanto a que esa es la única señal, sino en que manifiesta el carácter del Padre en él, de Yahweh en él, y dices, es espiritual, porque lo que dice la escritura de lo espiritual se manifiesta en su espíritu, en la parte corpórea de este cuerpo. El propósito de ser creados con esas capacidades es que los seres humanos sean aptos para conocer a su Creador y que sean conocidos por Él. Sí, dice la escritura que Él es espíritu y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Si tú quieres comunicarte con el Padre, que es espíritu, desde un contexto carnal, espiritual, no va a funcionar. Te lo voy a ejemplificar. Con dos ejemplos voy a poner. Vamos, es una semejanza, no es que literalmente sí, es una semejanza. Cuando mis hijos estaban pequeños y estaba aprendiendo a ser papá, que uno nunca termina de aprender a ser papá, pero bueno, estas enseñanzas prácticas o consejos que les dan a los papás primerizos de cómo educar a sus hijos, en alguna de ellas me acuerdo que me decían, bájate al nivel del niño para corregirlo. Y literalmente era, si le quieres dar una instrucción a tu hijo, si tú lo haces desde una altura diferente a la de él, puede ser que lo intimides y en la intimidación entienda. Dice, pero si te bajas a su nivel y le hablas las palabras sencillas que él necesita, como las que él habla, él va a entenderte. Y en algunas ocasiones yo tuve que hacer eso, ¿no? Tengo una muy presente cuando alguna vez uno de mis hijos estaba destrampado. Nunca fui yo de pegarle a mis hijos, pero sí se había que corregirlo, lo tenía que hacer. Entonces, en una ocasión, uno de mis hijos estaba destrampado y yo tenía esto, ¿no? Le decía una vez, 2 veces, hijo, estate en paz. Y ellos lo sabían. Si te hablo una tercera vez, ya no te voy a hablar. Voy a tener que ir a corregirte. Entonces recuerdo que la tercera vez tuve que ir por él, me lo llevé al baño y le di sus nalgadas. Yo por dentro estaba dolido, ¿no? Pero tuve que hacerme el fuerte, decir. Y ya venía mi hijo después de 2 nalgadas, chillando, ¿no? Y después de un momento
Fui con él y me acuerdo que dije, ven, siéntate aquí. Y lo subí en una barra que me quedaba a altura y platiqué con él y así con una voz lo más suave que pude le dije, hijo, ¿entiendes por qué tuve que corregirte? Y me dice, sí, porque me llamaste la atención y no hice caso. Y esa escena la tengo bien presente. Después ocurrió también con mi otro hijo, o sea, con los dos lo tuve que hacer. Ya con la experiencia del hermano anteriormente. ¿Y saben qué? Eso fue poner a nivel esta capacidad de hacerlo. Así es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos dio la posibilidad de poder tener una relación con el Padre desde la naturaleza del Padre. Por eso es que si podemos pensar es porque Él piensa, y si nosotros nos acercamos a Él es en el entendimiento que tenemos. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y cómo podrías en su presencia tener gozo y deleitarte estando en su presencia si no es que entres en un contexto espiritual, porque Él no está en un plano terrenal para verlo y decir, oye, estuve bien contento en la reunión que tuvimos, si fuiste a una fiesta con tu familia? Tenemos que llevarlo espiritual al nivel espiritual que tiene el Padre. Cuando lo hacemos, entonces podemos decir, en tu presencia hay plenitud de gozo. El hombre es el representante del Padre en la creación. Génesis 1:28 dice, y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y esto qué es? Que el Señor nos dio la autoridad. Y al delegarnos la autoridad es que Él nos está respaldando. Somos sus representantes aquí en la tierra de Él. Y Él, no porque Él no esté al pendiente, ni porque se vea superado o tenga otras cosas que hacer, no. Sino porque le agradó darnos la autoridad de señorear sobre lo que creó para nosotros. Es como cuando tienes un niño y le dices, te voy a prestar el juguete de mi hijo, te lo encargo, porque es de mi hijo. Él hizo la creación para nosotros y nos dice, disfrútala, yo la hice para ti, disfrútala, ahí te la encargo, ¿no? Así lo podemos ver. Entonces, la conclusión es esta. Nos dio una capacidad de razonamiento, moralidad y comunión espiritual que otro ser viviente como los animales, las bestias, los peces no tienen. Al reconocer que somos creación del Padre, nos lleva a la humildad, gratitud y responsabilidad de cuidar nuestra vida y creación como mayordomos del Padre. De hecho, si entendemos esto, no seríamos susceptibles a dañar a los animalitos, por ejemplo. Hace unos días estábamos en una diligencia, uno de mis hijos y yo, David, y estamos esperando a mi hermana, y entonces estamos en la calle. Yo me fui a la sombra y fue curioso porque, y con eso tampoco voy a crucificar a mi hijo, no, pero esa natural que tenemos, ¿no? Había una hormiguita más grande que las comunes y mi hijo la vio y le dio ansias y agarró y la pisó. Y yo le dije, hijo, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué apachuraste a la hormiguita? Él reaccionó también así como, ay, sí, no, pero es que me dio ansia de verla caminar y la vi grandota y... Era una hormiguita, a lo mejor le dirás, pero es creación de Dios.
Conocí a un pastor que estando en su casa decía, oye mosca, vete de aquí, porque si te quedas aquí te voy a tener que matar. Mejor vete a volar afuera. Y le abrió la puerta del jardín y la mosca y agarró camino hacia el jardín y se fue. Lo de menos es que lo hubiera matado. Y a lo mejor dirás, ay, qué exagerado, es una mosca, es una hormiga. Sí, pero es una creación de Dios. Y la gente que le da por hábito maltratar animales está alejado del conocimiento del Padre. Porque si lo entendiera y entendiera que Él nos dio al Señor sobre las cosas para cuidarlas, esa creación, serían diferentes. Mi papá tenía a su abuelo, ya un señor grande, me cuenta la historia, y dice que agarraba el cigarro el señor, estaba sentado en la calle el perro junto de él, y agarraba el cigarro y lo apagaba en el perro obviamente maullaba, ladraba y salía corriendo, y salían, papá, bueno, abuelo, ¿qué le hiciste al perro? Lo quemé. ¿Y por qué lo quemaste? Porque es perro. Esa era su respuesta. No había temor ni conocimiento al respecto. Fuimos creados por Él para deleitarnos en Él y así gozar de lo que Él hizo para nosotros, como buenos mayordomos. Entendiendo entonces esta parte de por qué fuimos creados, pasemos al siguiente tema, el estado original del hombre. Hace rato lo tocamos apenas tantito. Y esto es, y partamos de esto, el Señor nos hizo buenos, rectos, correctos, santos. El hombre fue creado santo, inocente y en plena comunión con el Padre, con libertad para obedecerle y disfrutar de su presencia. Él, desde el principio de la creación, manifestó en el hombre esta cualidad de decir, eres carne, pero tienes un espíritu en el cual puedes sentirme, puedes palparme, puedes hablar conmigo, puedes relacionarte conmigo. Dice la Escritura que caminaban en el jardín el hombre con el Padre. Y el Padre se manifestaba físicamente, no, porque dice que el Padre es espíritu. Y entonces caminaba en el jardín, caminaba corporalmente el hombre, pero espiritualmente era como tenía la relación con él. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Si el hombre hubiera sido hecho malo, pecador y perverso, el Señor no se goza de todo lo que hizo, sino dice que todo lo que hizo fue bueno, y el hombre lo hizo al sexto día. Y al sexto día dijo, todo es bueno. Nosotros en nuestro estado original fuimos hechos buenos, santos, puros. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Y sabes por qué no se avergonzaban? Porque no había malicia en ellos, como para pensar en el pudor. ¿Por qué uno tiene pudor? Porque siente agravio que alguien más lo pueda ver sin cubrirse las partes íntimas. ¿Y de dónde viene esa conciencia de que tenemos partes íntimas? ¿De dónde viene esa conciencia que el hombre se tapa la entrepierna y la mujer se tapa la entrepierna y el pecho? No de un estado original cuando fuimos creados, sino a causa de la caída del hombre, ese estado natural de inocencia vino a pervertirse. De hecho, ¿qué fue lo primero que le dijo el Padre cuando le dice a Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, pero estoy escondido. ¿Y por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. Y dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Y cuando dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? Rompiste la relación que teníamos. Quebrantaste la inocencia que tenías. La perversidad entró en ti. La iniquidad le dices pie a. ¿Cuándo se dice que un niño deja de ser inocente? Porque se habla de la inocencia de los niños. Antes decía que a los 12 años, recuerdo, en mi infancia decía, es que a los 12... ¿Y sabes qué? Yo recuerdo muy bien cuando en mí entró el estado de conciencia de las cosas. Cuenta la historia y con eso voy a dejarlos aquí. Que en una ocasión
y sí me acuerdo, fuimos al súper en familia y mi mamá me mandó por unos jabones. Dice, pues mira, lo que estamos aquí comprando las legumbres, vete por 2 jabones que se me olvidaron de agarrar. Yo fui por los jabones y como pasé por la zona de juguete, se me hizo fácil agarrar los jabones y guardármelos en la bolsa, por estar viendo con las manos libres los juguetes. Llego con ellos, se nos olvida el punto, y a la hora de llegar a la caja, digo a mamá, mamá, los jabones. Y mis papás, así los dos, que nadie vea. Me regañaron sobre algo que yo no tuve conciencia. Me dice, y ya me dijeron, es que no se guardan las cosas en las bolsas porque van a decir que te lo estás robando. Y yo, ¿qué es robar? Yo no tenía conciencia. Yo creo que ahí tenía unos 8 o 9 años. 8. Pero yo recuerdo que como a los 10 años estaba en casa de mi abuela y atrás del baño había un patiecito. Y entonces no recuerdo qué hice y algo rompí y se escuchó el ruido. Y mi mamá gritó, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? Y yo nada. Y en ese momento yo tengo bien presente que yo dije, ya mentí. Dije una mentira, se rompió, yo lo rompí y dije que no sabía que había sido roto. Entonces después alguien entró y gritó, ¿quién rompió? No recuerdo qué era, no me acuerdo si era una maceta o un vaso. Y me preguntaron, oye, ¿tú viste quién rompió el vaso? Yo dije, no, yo no vi. Y cuando me preguntaron, yo recuerdo mi pensamiento que fue, tuve que volver a mentir para no ser descubierto. En ese momento mi inocencia fue rota porque tuve ya conciencia del bien y del mal conscientemente. Eso fue lo que le pasó con el hombre. El hombre no fue hecho con esa conciencia de maldad o de sacar ventaja al respecto. Fue creado, hecho inocente, en plena comunión con el Padre y sin pecado. Fuimos hechos creados santos. Después que vino, la creación original era moralmente perfecta. Después que vino, la perversión del hombre. Vamos a dejarlos aquí. Apenas iniciando el tema del estado original del hombre. Pero vamos a cerrar con esto. Fuimos creados por él, no por necesidad, por una necesidad que él tuviera. Había una canción que decía, si él hubiera querido, hubiera hecho robots que hicieran lo que él les dijera sin respingar, sin preguntar, sin quejarse, sin nada. Pero no hizo robots. Hizo hombres conscientes, con raciocinio, con a su imagen, y a su imagen es con esas capacidades de pensar, discernir, decidir, sojuzgar y tener comunión, y a su semejanza, con sus atributos comunicables en nosotros: amor, justicia, misericordia, santidad. Fuimos hechos para gozarnos en él, disfrutar de él. Muy bien, vamos a orar para terminar este tiempo. Padre Celestial, gracias, Señor Creador de todo, por crearnos. El poder saber que fuimos creados y pusiste la intención de hacernos a nosotros, moldearnos, diseñarnos, tomar la tierra y hacernos con tus propias manos, Señor, es algo que debemos agradecer, porque habla de tu cuidado sobre nosotros. Señor, y no solamente nos hiciste, sino soplaste en nosotros de ti, pusiste en nosotros de ti. Nuestros hijos traen de nosotros porque nosotros les dimos de nosotros, a lo mejor no conscientemente, sino en ese proceso de vida. Tú lo hiciste conscientemente. Pusiste de ti en nosotros y por eso damos gracias. Padre, ayúdanos a caminar día con día contigo, reconociendo que fuimos hechos buenos por ti, perfectos y con un propósito. Gracias porque tú nos llevas a conocerlo, que es en ti, y alcanzarlo. Danos paz y tranquilidad y que podamos estar meditando en esto los siguientes días
reconociendo que tú eres Señor, que fuera de ti no hay nadie. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén.